plática va a ser relacionada con semiconductores. El contenido, pues, voy a tratar de hacerlo más breve. Todos tenemos hambre y estamos cansados, así que lo voy a hacer menos doloroso. La primera parte voy a dar una muy breve explicación sobre los semiconductores que trabajamos en mi grupo, que es de la familia 3N y 3,5. Voy a explicar que estos materiales los producimos en cierto tipo de estructuras que son sistemas cuánticos de baja dimensionalidad. Voy a hablar de la técnica que les platico, que es Molecular Beam Epitaxy, y pues ya aplicaciones concretas de esta técnica para producir sistemas de baja dimensionalidad en semiconductores. Y finalmente, si me da tiempo, un poco más de nanoestructuras en semiconductores 3N. Bien, esta es la tabla periódica de elementos. Entonces yo les comento, en mi grupo trabajamos la familia 3N, que está compuesta por átomos de la columna 3, por ejemplo, aluminio, galio, indio, combinados con nitrógeno. También trabajamos con mucha más anterioridad la familia 3,5, que es compuesta por un átomo de la familia 3 con un átomo de la familia 5, en particular el arsénico. Aquí muy concretamente trabajamos con el arsenuro de galio, que es producido con un átomo de galio y un átomo de arsénico. Esta familia de 3,5 es sumamente importante para aplicaciones optoelectrónicas. Aquí, pues de inmediato lo que les puedo comentar es este láser, este apuntador está hecho con esta familia de compuestos 3,5, galio arsénico, y tiene una serie de aplicaciones que durante la plática les voy a ir comentando, ¿no? Bien, para aquellos que no son del tema, muy brevemente les describo cómo se produce la estructura de bandas en un semiconductor, simplemente de su conocimiento de secundaria, de química. Ustedes saben que los átomos tienen niveles de energía discretos, y estos átomos, al momento de formar un cristal, que es un arreglo periódico de átomos, sus niveles de energía empiezan a interaccionar y dan lugar a bandas. Es decir, la estructura discreta da lugar a una estructura de bandas, en donde un parámetro fundamental en este material es lo que le conocemos como el ancho de banda prohibida, que lo voy a describir brevemente como el gap del material, que es la energía que separa la última banda llena de electrones con la banda vacía de electrones a temperatura cero. Bien, este parámetro es fundamental para los semiconductores, el ancho de banda, y lo puedo comentar aquí. La banda de valencia, entonces yo les decía, pues es la última que está ocupada. A temperatura ambiente, en un semiconductor, puede haber electrones en la banda de conducción, debido a que este ancho de banda es del orden de 1 electronvolt para semiconductores, por lo cual es posible que haya electrones en esta banda de conducción que le llamamos. Entonces, los semiconductores, una de las aplicaciones fuertes es que nosotros podemos excitar al material, al semiconductor, de manera que produzcamos más electrones en esta banda, y aquí pueden caer nuevamente a la banda de valencia y emitir luz, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este apuntador. Estoy excitando al material de manera que entra a la banda de conducción y cuando cae a la banda de valencia emite luz, que está dada fundamentalmente por el gap del material. Entonces, dependiendo del material, aquí tengo una gráfica que muestra cómo varía la energía del gap con diferentes familias de materiales. Entonces, el arsenuro de galio está aquí, su ancho de banda es alrededor de 1.4 electronvolts,
y puede variar en toda la familia de los arsenuros de 3,5 hacia el infrarrojo, más el infrarrojo, por ejemplo, el arsenuro de indio, o hacia más a altas energías para el arsenuro de aluminio. Es decir, podemos variar el ancho de banda en esta región. Y esto me da precisamente, pueden pensarlo, que me da posibilidades de emitir luz de diferente color, para ponerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Pero no solamente es emisión de luz, estos materiales tienen una movilidad electrónica muy alta, mucho más alta que el silicio, y por esta razón también son muy importantes para aplicaciones electrónicas como transistores y otras cosas, ¿no? El problema es que la producción de estos sistemas, de estos materiales, es más cara que el silicio, y por esa razón pues el silicio siempre ha sido y sigue siendo el rey semiconductor, digamos, ¿no? Pero no tiene las propiedades ópticas tan eficientes de estos materiales, ¿no? Toda la base de LEDs, de diodos emisores de luz y láseres, se inició precisamente con esta familia de compuestos 3,5. Bien, y la familia de nitruros es mucho más rica porque, digamos, partimos de aquí, que es el nitruro de galio, tiene una energía de 3.4 electronvolts, y puede subir hasta el ultravioleta profundo, 6.2 electronvolts, con el nitruro de aluminio, y si lo combino con indio, lo voy a mostrar más abajo en otra gráfica, pero puedo bajar hasta 0.7 electronvolts. Es decir, en esta familia podría yo recorrer todo este rango de energías, o de colores, si quieren ver, de emisión de luz. Entonces, es por esto que esta familia de nitruros ha sido y es ahorita una de las más importantes en semiconductores. Bueno, ahora nosotros trabajamos en estos materiales, pero en estructuras muy particulares, no son sistemas donde el electrón tenga comportamiento de bulto. De bulto quiero decir que ustedes pueden considerar que el electrón es libre, entre comillas, de moverse en todo el cristal, ¿verdad? Eso sería un sistema de 3 dimensiones. Nosotros nos interesa las propiedades físicas que ocurren cuando reducimos las dimensiones del cristal. Por ejemplo, si yo las reduzco en una dirección y produzco un sistema de 2 dimensiones, es decir, como una rebanada de jamón, digamos, las propiedades físicas cambian completamente con relación a un sistema de bulto. Y esto lo pueden ver simplemente si piensan en el electrón como una onda dentro del material. Pueden asociarle una longitud de onda por esta ecuación. Para el arsenuro de galio, esa longitud de onda es del orden de 10 nanómetros, 100 Angstoms. Lo que quiere decir es que cuando ustedes producen confinamiento o reducen las dimensiones en una dirección de este orden, el electrón ya empieza a sentir el efecto de ese tamaño del cristal finito. Ya no se comporta como un sistema de 3 dimensiones, sino se comporta como un sistema bidimensional. Es decir, por decirlo de alguna forma, los electrones se pueden mover en un plano libremente, pero en esta dimensión donde yo ya los confiné, está cuantizado el movimiento. Y esto da lugar a propiedades muy diferentes, tanto ópticas como electrónicas, en este tipo de materiales o de estructuras. Los sistemas siguientes que estamos interesados pues son una extensión natural de esta idea, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de confinar en una dirección, confino en dos direcciones? Es decir, permito que los electrones se muevan libremente solamente en una dirección. Y a esto se le llama, o se le conoce también como hilo cuántico, en donde tengo confinamiento en 2 direcciones. Nuevamente, las propiedades físicas de este material son completamente diferentes a las anteriores. Y finalmente, pues es el último caso en donde de alguna forma yo confino
a los electrones en todas las direcciones posibles. Esto es un sistema de 0 dimensiones y estos sistemas se les conocen como puntos cuánticos y tienen propiedades ópticas muy diferentes y son mucho más eficientes, por ejemplo, para emitir luz que cualquiera de estas otras. Entonces, mi trabajo en los últimos años ha consistido en producir este tipo de estructuras en materiales 3,5 y también en nitruros 3N. Y es lo que les voy a platicar un poco de los trabajos que hemos hecho. Antes de eso, pues les voy a platicar de la técnica, esta técnica que surgió por ahí de los años 70, que se le conoce como Molecular Beam Epitaxy. Podemos traducirlo como epitaxia de haces moleculares. Epitaxia lo que quiere decir es que yo deposito el material sobre un sustrato cristalino y el material que estoy depositando copia las propiedades cristalinas del sustrato. Entonces me da también un cristal con el nuevo material y con propiedades cristalinas muy parecidas a las del sustrato. Eso es lo que quiere decir epitaxia. Y de haces, esto lo voy a motivar por el tipo de crecimiento, así nosotros le llamamos, ¿no? Crecer le llamamos al depositar material sobre un sustrato, eso le llamamos crecer. Y en el sistema de MBE, el crecimiento se lleva a cabo en condiciones de ultra alto vacío, que puede ser del orden de 10 a la menos 11 torrs. Quizá no signifique mucho para ustedes esto, pero esto es un vacío bastante alto. Y esto es lo que hace significativo a esta técnica y puede ser que el costo de obtener materiales excelentes pues sea pagar el costo de trabajar en ultra alto vacío. Pero se obtienen cosas que de otra forma no se podrían obtener, ¿no? Tenemos entonces una cámara donde tenemos este vacío. Dentro de esa cámara tenemos celdas, así le llamamos. Una celda consiste de un crisol en donde está el material que yo quiero depositar sobre el sustrato. Este crisol se calienta, tiene un filamento, una bobina, y pues, por efecto Joule se calienta el crisol y el material se evapora. Pero debido a este ultra alto vacío, el régimen de evaporación es muy particular, es precisamente el camino medio libre de las partículas es incluso hasta metros. Entonces es por esto que salen disparados los átomos en forma de haz, como un haz óptico, como de este apuntador, y por eso es el nombre de esta técnica, ¿verdad? Este beam quiere decir que los átomos salen de la fuente como un haz óptico. Esto me permite tener un control bastante preciso del material que va a incidir sobre el sustrato. Tengo un obturador en la boca de la celda que mediante un mecanismo externo puedo abrirlo o cerrarlo y esto me permite interrumpir el flujo de átomos que van llegando al sustrato. Entonces, de esta manera yo puedo controlar la cantidad de átomos que llegan aquí, la composición química del material que voy a depositar, la puedo variar dependiendo de la celda que yo vaya usando, que contiene diferentes materiales. Por ejemplo, puede ser arsénico, galio, indio. Entonces, yo puedo pasar de uno a otro simplemente con la apertura de este obturador y de esta manera cambio la química del material que se está depositando en este sustrato. Esta técnica me permite también algo que otras técnicas es bastante complicado, que es el control in situ y a tiempo real del crecimiento. La geometría me permite poner un cañón de electrones, de manera que yo puedo hacer incidir este cañón de electrones, que debido a la cristalinidad del sustrato, pues producen un patrón de difracción que me dice exactamente qué cristal es el que estoy creciendo y me dice cómo está cambiando la estructura cristalina conforme voy poniendo átomos
en este material. Es tan sensible esta técnica que puedo detectar algunos átomos que yo ponga sobre el material, cambian al patrón de difracción de manera inmediata. Entonces, precisamente con este control es que yo puedo tener estructuras bastante complejas y con una definición bastante más alta que con otras técnicas. Bien, entonces déjenme mostrarles algunos ejemplos. Bueno, este es el equipo que tenemos en el Departamento de Física del CINVESTAB. La cámara principal, estos son nitruros, no es cierto. Esta es la cámara principal, aquí están las celdas que yo les comentaba, aquí tenemos los diferentes materiales, el cañón de electrones es este, aquí tenemos una cámara que es una cámara intermedia donde tenemos técnicas de análisis químico que no voy a platicar, y una cámara de introducción. Debido al ultraalto vacío es evidente que no puedo estar yo abriéndolo y cerrando esta cámara de manera continua. Esta cámara puede tardar años en que no la abro, es lo más deseable. Siempre tiene que estar bombeada con diferentes bombas, las 24 horas del día, todos los días del año, y por esta razón, para poder introducir el sustrato, pues tengo que hacerlo de manera pausada, no puedo romper el vacío de manera inmediata, y para esto tengo estas cámaras, ¿verdad? Esta es la cámara de introducción en donde yo puedo colocar el sustrato. Aquí llego hasta 10 a la menos 8 torrs, más o menos, en un día. Después puedo abrir esta cámara, aquí llego como al 10 a la menos 9 torrs, y finalmente ya aquí, ya puedo pasar aquí a esta cámara principal donde ya tengo el ultraalto vacío. Esta es una fotografía de cómo se ve el equipo de manera real. Bien, entonces, bueno, esto es un resumen de cómo les decía que estos materiales puedo producir diferentes anchos de banda dependiendo de la familia con que yo esté trabajando, y pues la familia que ahorita es muy interesante es esta, porque con una sola familia puedo cubrir una gran región del espectro electromagnético, ¿verdad? Desde 0.7 más o menos electron volts hasta 6.2 electron volts. Entonces es realmente interesante. Sin embargo, no es sencillo producir estos materiales. La problemática es tal que para ciertas concentraciones, pues el material es inestable, y es precisamente son de las cosas que nosotros nos dedicamos, ¿verdad?, a tratar de producir estos materiales con todas estas concentraciones. Bien, entonces voy a poner un ejemplo de los primeros sistemas cuánticos, es decir, de un sistema de 2 dimensiones en compuestos 3,5. Esto es aluminio, galio, arsénico y arsenuro de galio. Como pueden ver aquí en esta gráfica, al tener aluminio, el gap del arsenuro de galio aumenta, ¿verdad?, dependiendo de la concentración de aluminio que yo le ponga al material, pero aumenta. Entonces, precisamente, yo inicio mi crecimiento con esta aleación aluminio, galio, arsénico, que tiene cierto ancho de banda. Esta sería la banda de conducción, esta sería la banda de valencia. El crecimiento viene en esta dirección. Es muy fácil para mí interrumpir el flujo de aluminio, de manera que de manera abrupta puedo crecer de una capa de arsenuro de galio de unos cuantos nanómetros, puede ser 10 nanómetros, por ejemplo, y nuevamente abrir el obturador de la celda de aluminio para crecer nuevamente aluminio, galio, arsénico. Entonces, este sándwich se traduce en la estructura de bandas como un pozo cuántico, porque se produce un salto en la banda de conducción de esta forma y un salto en la banda de valencia de esta forma. Los electrones quedan confinados en esta región de la banda de conducción y los huecos en esta otra región de la banda de valencia. Entonces, al emitir luz, al decaer un electrón de este nivel a este nivel de huecos, es como se emite luz de manera muy particular.
Por ejemplo, bueno, aquí es un poco de la teoría, es resolver la ecuación de Schrödinger, no representa ningún problema para un pozo cuadrado finito, se puede hacer. Este es el cálculo de cómo varía esta energía que les estoy mostrando aquí en función del ancho del pozo cuántico. Entonces, aquí muestro un ejemplo, ¿verdad? Esta es una estructura que decía por MB, en donde tengo pozos de diferente ancho, desde 100 Armstrongs, 75, 50 hasta 25 Armstrongs. Entonces, la luz que emite cada pozo va a ser de diferente longitud de onda porque estos niveles dependen del ancho del pozo. Entonces, al hacer un estudio en espectroscopía de cómo emite luz esta estructura, pues vamos a tener 4 picos, cada uno a diferente posición en energía, debido a que tienen diferente ancho. Del análisis de estos espectros es que yo puedo saber cómo son o cómo están la estructura del pozo, es decir, por ejemplo, qué tan bien está formada su interfaz, qué tan buena cristalinidad tiene, qué tantas impurezas tiene esta estructura. Todo este tipo de información la puedo obtener de un análisis detallado de los picos. Cada espectro corresponde a diferentes condiciones de crecimiento, a pesar de que es la misma estructura nominal. Ustedes pueden ver que los espectros son muy diferentes debido a que las condiciones de crecimiento fueron diferentes, lo cual me da lugar a diferentes propiedades de los pozos. Esta es una de las técnicas que más usamos. Hemos tenido trabajos con Conchita, que nos ha apoyado bastante en este tipo de estudios de pozos cuánticos. Digamos que son las estructuras más sencillas de producir los pozos cuánticos de arsénico de galio, aluminio. Hay otra estructura de 2 dimensiones que se le conoce como HEMT, del inglés High Electron Mobility Transistor. En esta es un poquito más complicada la explicación, pero fundamentalmente se produce el sistema de 2 dimensiones en la interfaz de estos 2 materiales. Si yo dopo este material con cierta cantidad de átomos, en la interfaz se produce este tipo de salto que me da lugar a un pozo triangular aquí en la banda de conducción. Las propiedades electrónicas de este pozo son muy diferentes y por eso se le llaman transistores de alta movilidad, porque se usan bastante en la microelectrónica como transistores que responden mucho más rápidamente debido a que está el confinamiento en 2 dimensiones. Aquí nosotros lo que estamos interesados es producir este tipo de estructuras, pero para aplicaciones en el efecto Hall cuántico. Tuvimos un proyecto con el CENAM. Ellos usan este efecto Hall cuántico para medir el patrón de resistencia eléctrica. No voy a dar mayores explicaciones, pero necesitan este tipo de estructuras para reproducir el ohm desde un punto de vista basado en constantes fundamentales de la naturaleza. Entonces nosotros trabajamos con ellos. Ellos normalmente usan un patrón que es este, que es hecho en Alemania, y después de algunos meses de trabajo logramos producir en nuestros laboratorios el patrón mexicano, digámoslo así, con incluso características mejores que el alemán, puesto que obtenemos las características a campos magnéticos más bajos. Este es un proyecto que me parece bastante interesante, puesto que tiene una aplicación directa en sistemas que nosotros producimos, digamos, estudiando la física básica, pero que podemos encontrarle una aplicación tecnológica bastante clara, ¿no?
algo de lo que estamos haciendo en sistemas de baja dimensionalidad y es más reciente es ingresar hacia el estudio de la espintrónica. Aquí me faltó una S. La idea es, como ustedes saben, el